Bienvenidos. Y hoy vamos a empezar con un libro de la Biblia, como habíamos anunciado antes. Vamos a empezar a estudiar versículo a versículo, ¿ok? Y es muy importante cuando estudiamos de esta forma que podamos intervenir tanto como con lo que queramos aportar, que creamos que entendemos del versículo, como las preguntas que tengan, porque vamos a ir avanzando. La idea es que sea algo así como vamos a leer la Biblia, versículo a versículo, frase por frase, y si no está claro 100% o hay diferentes puntos de vista y no nos ponemos de acuerdo, entonces no avanzamos hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Me explico? O sea, leemos un pasaje y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ese versículo, lo vamos a profundizar. Quizás haya días donde hagamos un capítulo completo en un solo día, ¿sí? Puede ser que sea más fácil. Pero va a haber días en los que quizás leamos uno o dos versículos y eso sea más que suficiente porque son más complejos para explicar, van a surgir más dudas, comentarios. Entonces, para la mayoría sé que va a ser nuevo estudiar en estudio bíblico así, versículo a versículo, pero ya tuvimos la experiencia hace varios años de estudiar, bueno, estudiamos Apocalipsis versículo a versículo, estudiamos el libro de Daniel a versículo, estudiamos Santiago, Hebreos, Corintios, primero y segundo de Corintios. De hecho, la cuarentena estudiamos Efesios. La primera que estudiamos fue Efesios. La cuarentena en 2020 nos agarró en pleno estudio de Santiago, recuerdo. Y durante un tiempo seguíamos teniendo nuestro estudio bíblico online y lo hacíamos así, versículo a versículo también, con las limitaciones que el internet nos tenía. Pero lo vamos a retomar, ¿ok? Yo les propongo empezar con Santiago hoy. Santiago es un buen libro. ¿Saben quién escribió Santiago? Santiago. ¿Y Santiago quién fue? Apóstol Santiago, ¿es verdad? No, no existe el apóstol Santiago. ¿Un profeta? No. Santiago es hermano de sangre de Jesucristo. ¿Ok? Es hijo de María y José. Después de que Jesús nació, José y María, pues, tuvieron varios hijos, varones y hembras. Algunos nombres los sabemos, algunos otros no, pero sí sabemos que como un matrimonio de verdad constituido, pues tuvieron hijos. Y aunque Jesús no era hijo de José, sino solamente de María, él tuvo la oportunidad de criarse y de ser levantado con sus hermanos. ¿Ustedes tienen hermanos? ¿Verdad que hay un vínculo muy especial entre los hermanos? Bueno, imagínense que Jesús era el hermano mayor de otros que vieron la manera en cómo Jesús caminaba, cómo hablaba. Imagínense haber tenido un hermano que no se equivocaba, que nunca te hacía daño. Bueno, eso lo vivió Santiago. Tuvo un hermano que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Qué interesante, ¿verdad? Santiago conoció a Jesús, pero así como los discípulos, todos los discípulos caminaron con Jesucristo, todos ellos tuvieron que decidir algún día si creían o no creían en Él. Quizás algunos le siguieron al principio con muchas dudas en su corazón, pero al final todas esas dudas tenían que irse para convertirse en sus discípulos y servirle como apóstoles. Santiago también, él era un seguidor de Jesucristo, no era de los 12 apóstoles, pero estaba allí cerca, seguramente, y él, viendo lo que Jesús hacía, siendo testigo de su resurrección, de que él murió, pero Dios lo resucitó. Entonces él creyó en él y comenzó a servirle. Ese es Santiago. Santiago es un discípulo de Jesucristo que no estaba dentro de los 12 apóstoles y que una vez que Jesús muere, él comienza a servirle. ¿Qué llegó a ser Santiago? Santiago llegó a ser el primer pastor, así legalmente constituido, de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén
fue la primera iglesia. Una vez que Jesús asciende, desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés y todos los apóstoles reciben el Espíritu Santo y los que estaban ahí reunidos. Ellos comienzan a predicar y se establece la primera iglesia. Se reunían, tenían comunión unos con otros, compartían el pan, vivían como una gran familia. Y se levantaron líderes los apóstoles, pero los apóstoles tenían un llamado diferente al del pastorado. El que es pastor está establecido en un lugar físico y cuida de un grupo de personas como un pastor cuida sus ovejas. ¿Qué pasa si un pastor decide no estar más con esas ovejas? ¿Sigue siendo pastor? No, ¿verdad? El pastor tiene que estar con sus ovejas. No quiere decir que tenga que estar 24/7. Un pastor puede viajar, un pastor puede tener espacio, puede tener temporadas donde está más involucrado o menos involucrado, pero la vida de los apóstoles era itinerante. Viajaban, fundaban iglesias, hacían crecer movimientos y después iban a otro lugar y su misión era hacer que el evangelio llegara hasta el final del mundo. Y lo lograron. Pero mientras ellos iban andando, ellos tenían que establecer líderes que fuesen esos pastores que cuidaban, que estaban ahí para cuidar a la gente que se convertía, para cuidar a las iglesias. Y una vez que los apóstoles comenzaron a irse por el mundo a predicar el evangelio y muchos de ellos comenzaron a morir como mártires, Santiago se quedó en Jerusalén y se convirtió en el pastor de esa comunidad cristiana. ¿Ok? Entonces, cuando leamos esta carta, vamos a verla a través de los ojos de un hombre que perseveró, que fue testigo de quién es Jesucristo, que entiende el mensaje de salvación y que lo va a hacer como un pastor. Está animando y está exhortando, está corrigiendo a la iglesia, va a hablar temas muy profundos a nivel de cómo es nuestra visión de la fe, cómo es nuestro caminar, cómo nuestra fe es llevada a la práctica y no solamente es una teoría. Va a hablarnos también de cómo caminar y qué enfoque tener en esta vida, porque es muy fácil desviarnos tras las cosas que vemos y los recursos que queremos obtener, pero Santiago se enfoca en cómo nosotros podemos llevar la vida cristiana de una teoría a una verdadera vivencia, una verdadera experiencia, ¿ok? Porque si no, ¿qué sería si solamente es una teoría que yo tengo en mi cabeza como yo quiero vivir así, pero yo vivo como me da la gana y vivo mal? O sea, tengo en mi cabeza todo lo bueno y todo lo verdadero del evangelio, pero yo vivo de una manera desenfrenada y así, lejos de Dios. ¿Cómo se llama una persona así? Hipócrita. Una persona que simplemente vive de las apariencias, que cree o dice incluso qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace, sino que vive de espaldas a la verdad, que predica y que conoce. Entonces Santiago se enfoca en este objetivo. Vamos a que el evangelio no sea simplemente una idea muy bonita, sino que el evangelio tiene que ser predicado no solamente con las palabras y con la voz, sino también con la vida de cada uno. ¿Estamos claros? Entonces vamos a orar para iniciar y vamos a iniciar obviamente con el capítulo 1, el verso 1. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por permitirnos llegar a este lugar. Queremos poner delante de ti este tiempo que hemos apartado para estudiar tu palabra y conocer tu corazón. Permítenos crecer juntos como un grupo de tu iglesia, Señor. Una iglesia que quiere conocerte, que quiere entender más de tu mensaje y te pido que nos ayudes no solamente a querer vivir como tú, sino también a llevarlo a la acción, a que ese querer se convierta en un hacer también. Glorifícate y que toda duda pueda ser disipada y podamos tener claridad. Derrama tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les repito, pueden interrumpir en cualquier momento, levantar la mano, obviamente con educación, y vamos a escuchar las preguntas y los comentarios de todos los que quieran intervenir. Bien, ¿estamos listos? Muy bien. Entonces leemos Santiago capítulo 1, verso 1. Y lo tenemos allá en la pizarra para los que no tienen la Biblia física. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión
salud. ¿Qué les llama la atención de ese primer versículo? Esta es como la presentación. Tú vas a empezar a escribir una carta y ellos comenzaban presentándose. ¿Quién la está escribiendo? Dice Santiago, o sea, se presenta. ¿Quién es? Santiago. Sí, identifica a sí mismo como un siervo. Dice siervo Reina Valera, pero original es lo mismo que decía el apóstol Pablo en muchas de sus cartas cuando decía que él se consideraba un esclavo voluntario de Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, así como cuando uno escribe y redacta un email, ¿a quién se lo voy a enviar? Tú dices quién lo está enviando y a quién se lo está mandando, ¿verdad? Entonces, cuando escribes una carta, tú tienes que poner a quién se la estás mandando. Entonces, esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Todos entienden lo que eso significa? ¿Ok? Sebastián dijo así. ¿Quién me lo puede explicar? No todas las explicaciones las quiero dar yo. Yo sé que aquí hay personas que pueden hablar un poquito del tema. Porque él está hablando a 12 tribus en la dispersión. ¿Qué pasaba en el siglo número 1? Porque Santiago estuvo vivo en el siglo 1 después de Cristo. ¿Qué vivían esas 12 tribus que dice que estaban en la dispersión? ¿O qué había sucedido antes? ¿Levantaste la mano? Sí, esas tribus se refieren a las mismas tribus que estuvieron en el desierto. Exactamente. Se refiere a las mismas tribus que estuvieron en el desierto. Son los descendientes de Jacob. ¿Se acuerdan de las tribus? Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar. ¿Qué más? La tribu de José, que está ahí, representada también por Manasés y Efraín. ¿Quién más? Benjamín, muy bien. ¿Quién? Simeón, muy bien. Están las 12, Judá y Zabulón. Muy bien, ahí están las 12, ya las dijimos, las 12 tribus. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué dice en la dispersión? Muy bien. Hubo una separación entre las tribus y salieron de su lugar de origen. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Te lo sabes? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió que se separaron? Eso fue cuando, no sé explicarlo, cuando que se separaron en tribu. Okay. Sobre todo a los más pequeños les va a pedir que cuando levanten la mano sepan lo que van a decir, ¿ok? Por favor. Cuando estas tribus, que eran 12 tribus, eran multitudes de personas, o sea, cientos de miles de familias juntas que pertenecían a cada una de estas tribus, ellos estuvieron juntas hasta el periodo de gobierno de Salomón. ¿Salomón quién fue? El hijo del rey David. ¿David quién fue? Bueno, en la historia famosa de David, que era pastor de ovejas, que Dios lo sacó, lo ungió como el rey de Israel. ¿Él fue el primer rey de Israel? No. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y bueno, y antes de Saúl tenemos todo el periodo de los jueces hasta llegar a Josué, si vamos hacia atrás. Y está Moisés, y bueno, y de Moisés vamos hasta los patriarcas, las 12 tribus, incluso antes de las 12 tribus llegamos hasta Abraham, y de Abraham pues llegamos a Noé, y de Noé hasta Adán. Hay toda una línea de tiempo, tanto para atrás como para adelante, depende de qué punto le estemos enfocando y viendo. Y cuando llega el gobierno del hijo de Salomón, ¿saben cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Roboam. Él tomó decisiones gubernamentales un poco mal influenciado. O sea, él pidió consejo a los ancianos del pueblo y pidió consejo a los jóvenes. Y él tomó decisiones un poco arbitrarias que causaron gran descontento. ¿Qué sucedió? Se dividió el reino, le dieron un golpe de estado. Un golpe de estado es un momento donde se levanta un liderazgo diferente al que ha sido establecido,
que era la descendencia de David, David, Salomón, Roboam, y se divide el reino. Entonces, las 12 tribus que estaban juntas bajo un solo rey, es como que digamos que tenemos el país de Venezuela, ¿verdad? Y tenemos ¿cuántos estados? 24 dicen por acá. Yo creo que los jóvenes que están más cerca del colegio son los que tienen ese conocimiento más cerca y de paso actualizado, porque todo el tiempo están ocurriendo cosas. 24 estados. Muy bien, Víctor. Imagínense que de esos 24 estados, a alguien no le gusta las decisiones que se están tomando y entonces dice, bueno, vamos a dividir el país por la mitad. Nos vamos a convertir en la mitad, de la mitad para arriba somos el reino del norte y la mitad para abajo el reino del sur. Los del norte, pues, se quedan con esta nueva variación. Okay. Y la parte sur se va a quedar entonces con el periodo presidencial que está en vigencia. Imagínense que eso ocurra. Eso sería algo bastante drástico, un cambio muy profundo, y eso fue lo que ocurrió con Israel alrededor del año número 900 antes de Cristo, cuando el reino se dividió y se levantó un hombre llamado Jeroboam, que fue un caudillo militar que dividió el reino. Entonces hubo una parte que permaneció en el sur, fiel al linaje de David, es decir, David, Salomón, Roboam. Se quedaron en la parte sur, pero en la parte norte habían 10 tribus. O sea, la parte que se mantuvo fiel fueron solamente Judá y Benjamín. De las 12 tribus solamente 2. Y los levitas, como no tenían tierra física, nos faltaban los levitas, no tenían tierra física porque eran sacerdotes y Dios le había dicho desde la ley que su herencia no iba a ser terrenal, sino espiritual, que su herencia era Dios mismo. Ellos estaban como quien dice coloquialmente, como cucaracha en baile gallina. No sabían dónde quedarse, si estar con el sur o con el norte. Los que eran más celosos a la palabra y a las profecías dijeron, ya va, por más que sean malas las decisiones que está tomando el reino del sur, la descendencia de David, Dios le prometió a la descendencia de David que de ahí vendría el Mesías. Entonces, y de paso que el reino del sur comprendía lo que es la ciudad del gran rey. ¿Saben cuál es la ciudad del gran rey? Jerusalén, la ciudad de las ciudades. Entonces estaba en el dominio del reino del sur, donde gobernaban los descendientes de David. Entonces gran cantidad de los levitas permanecieron allí porque el templo ya había sido creado, ya había sido levantado ahí y ellos tenían quehaceres y permanecieron en el sur. A estas tribus del sur se les llamó el reino de Judá, mientras que a las de arriba se les llamó el reino de Israel, porque eran la mayoría de las tribus, eran 12. Entonces cuando estamos hablando aquí, imagínense todo lo que había sucedido. Algunos de ustedes se saben la historia. ¿Qué ocurrió después de esa división? ¿Cuánto tiempo duró esa división? Siguen divididos, muy bien. Esa división nunca más se volvieron a unir. Lo que ocurrió fue que 200 años aproximadamente después de esa división, Dios castigó al reino del norte, fueron los primeros en ser castigados por los asirios en el año 722 a.C. y fueron conquistados. Fueron llevados cautivos al territorio de Asiria, que es hacia el norte de lo que hoy en día es Israel, y en ese territorio ellos se mezclaron. Es decir, los asirios se casaron con los israelitas y tuvieron hijos y se mezclaron. Y entonces empezaron a contaminar sus creencias también, porque los asirios tenían sus dioses, tenían sus ídolos. Entonces empezaron a contaminarse y volvieron después a su territorio. El imperio asirio decayó, pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron a su territorio ya no eran los mismos. ¿Sabes cómo se les conoce en el Nuevo Testamento a esa mezcla entre los del norte, los israelitas del norte con los asirios? Se les llama los samaritanos. Esos son los famosos samaritanos del Nuevo Testamento. Son personas que son israelitas, sí, pero ya no son el Israel que no está mezclado con otras razas, con otras creencias, sino que el Israel que
se mezcló con el mundo, que perdió su batalla cultural, porque ya no sabían si eran de Dios o eran del Dios de Israel o del Dios de los asirios. Ellos estaban mezclados. Ellos querían acercarse a Dios, pero no sabían cómo hacerlo, porque de paso los del sur los miraban como si fuesen inmundos, como si fueran personas que ya fueron desechados por Dios y que ya no tenían nada que ver con ellos. Mientras los del norte los querían tratar como hermanos, los del sur los repudiaban y los trataban incluso como si fueran perros. Esa era la situación. Cuando llega Jesucristo estaba esa situación, esa riña entre los samaritanos y Jesucristo. Por eso la mujer samaritana le dice: Jesús, o sea, tú me vienes a pedir agua a mí en el pozo. O sea, hay un problema cultural que no se ha resuelto, y Jesús tenía contacto tanto con los judíos como con los israelitas, porque él amaba a las tribus del norte al igual que a las tribus del sur. Pero Jesús nació ¿de qué tribu? De Judá. Entonces él era judío. Por eso hoy en día a los israelitas se les dice que son judíos, porque los judíos son los de las tribus del sur, porque Judá era el reino más grande, era Judá y Benjamín, pero juntos se le llamaba el reino de Judá, mientras que el norte no conocía, había perdido su trascendencia, su linaje. De hecho, hay un momento en donde Dios dice que como ellos se portaron tan mal, Dios los había repudiado, les dio carta de divorcio, porque desde la ley, para el pueblo de Israel, tú hablas con un israelita, y el momento en el que Dios entregó la ley a Israel en el Sinaí y ellos aceptaron el pacto con Dios, el pueblo de Israel se casó con Dios en ese momento. Entonces, cuando ellos se apartan y se van, entonces Jeremías 3:8 dice que Dios le dio carta de repudio, como que se divorció de esas tribus del norte. Y la única manera de reconciliarlas era que muriera. Tenía que morir alguno de los dos. Y por eso Jesucristo muere también, para traer y volver a incluir en el pacto, porque ya los había divorciado del pacto. Entonces, bueno, todo esto para hablar de por qué está hablando de la dispersión. O sea, Santiago no solamente está hablándole a los judíos. Cuando Jesucristo murió, ¿quiénes lo llevaron a la cruz? Los judíos, los líderes religiosos de los judíos. Los samaritanos no, estaban en otro lado. El templo y Jerusalén no era su jurisdicción. Ellos estaban en otro sitio. ¿Eran importantes? Sí, porque Jesucristo llevó el mensaje también para allá, y a través de la mujer samaritana mucha gente creyó y se convirtió al Señor. Porque el objetivo principal del Señor no era simplemente hacer una nación con un nombre llamado Israel, sino que esa nación se convirtiera en un grupo de personas que conformaran su iglesia, porque el mayor pacto de Dios es con la iglesia, que es la novia de Cristo. Es el símbolo que Dios utiliza en su palabra para hablar del pacto que Él tiene con la humanidad. Es el pacto superior. No es que lo que pasa es que este es Israel, el pacto de Dios con Israel es mayor al de la iglesia. No. De hecho, los israelitas que no creen en Jesús pueden ser muy israelitas, pero si no creen y no reciben a Jesús como el Mesías, lamentablemente están condenados a una eternidad sin Dios. O sea, se van para el infierno. Entonces, Él está hablándole a todas las tribus que están dispersas por el mundo. Es decir, este mensaje no es para que se lea en un solo lugar, sino para que se lea en todas partes. Podríamos decir incluso que nosotros somos parte de esa dispersión. ¿Por qué? Porque después del segundo siglo, del primer siglo, cuando hubo la quema de Jerusalén en el año 70 y una gran dispersión, los judíos se dispersaron por el mundo, pero también todos los descendientes de los samaritanos, a tal punto que ya no se sabe quiénes son de las 10 tribus del norte. Nadie sabe. Hoy en día sabemos quiénes son los judíos, sí, porque ellos conservaron su linaje. Ellos se preocuparon por cuidar su genealogía y saber que son descendientes legítimos, y por eso hoy en día existe el Estado de Israel. Pero no es el Estado de Israel de las 12 tribus lo que existe hoy. Lo que existe son 2 tribus, y por eso se le llama judíos. ¿Estamos claros hasta allí? Ok. Ese es... Ajá.
están en Israel son de la tribu de Judá, que fueron de Benjamín y de Leví. Ajá. O sea, Ellos ellos son los únicos que están en Israel. son los que están en Israel ahorita. Como la conformación del Estado judío de Israel. Pero las otras 10 tribus no se sabe quiénes son. Nosotros bien pudiéramos ser parte de esa dispersión. Algún tatarabuelo, quizás nuestro o tatarabuela, era de la tribu de Aser, de Neftalí, de Zabulón, de Simeón, de Gad. No sabemos, pero es muy probable que algún antecesor nuestro, en nuestra ascendencia, se encuentre en nuestro árbol genealógico que solamente lo conoce Dios, porque no hay forma alguna de lograr recabar toda esa información a detalle y con la precisión exacta del 100% de dónde venimos exactamente. Entonces, esta carta es para nosotros, por consecuencia directa. Todos los levitas se quedaron en Judá. No todos. Porque también con Jeroboam en el año 900 a.C., algunos levitas fueron comprados comprados no porque fueran esclavos, sino porque les ofreció bienes, les ofreció privilegios y ellos, como tribu del norte, conformidad de las 10 tribus, necesitaban tener líderes espirituales también que pudieran hacer sacrificios y que pudieran mantener el sistema, porque a ellos no les convenía que las tribus del norte vinieran a ofrecer sacrificios al reino del sur, porque aquí iba a pasar progresivamente. Si ellos iban a Jerusalén, poco a poco se iban a acordar del pacto de Dios, de la profecía, e iba a perder validez el reino del norte y se iba a volver a unir Israel. Pero como él fue tan astuto, por eso es que cuando habla de Jeroboam, dice en la profecía bíblica, dice el que hizo pecar a Israel, Jeroboam. Wow. ¿Por qué? Porque lo mantuvo aparte y nombró un monte llamado el monte de Jezreel. Dijo, este es el monte, así como existe el monte Moriah, donde está el templo en Jerusalén, yo voy a establecer el monte de Jezreel para que aquí se hagan los sacrificios, y nombró a algunos levitas para que organizaran eso. Sí, no, sacrificios según la ley de Moisés, pero de una manera distinta, porque no había templo y porque no había arca y porque no había los implementos originales, sino que él falsificó eso para que ellos se mantuvieran como un reino independiente del linaje de David. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso la mujer samaritana, cuando Jesús llega y le dice, veo que eres profeta, y le hace una pregunta, Jesús, bueno, no le dice Jesús, porque no conocía su nombre, dice, Señor, contéstame, veo que eres profeta, contéstame una pregunta. Nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte, pero los padres de ustedes, los judíos, dicen que debe ser en Jerusalén. ¿En dónde debemos adorar? ¿Quién tiene la razón?, le dijo ella. Y un maestro judío, un rabino judío, le hubiera dicho, bueno, la razón la tenemos nosotros, es en Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, porque ahí es donde está el templo, porque allá es donde Dios hizo pacto, donde Dios decidió que la descendencia de David. Pero él no argumentó del pacto davídico. Él argumentó del poder de la gracia de Dios, que iba a traspolar una adoración que ellos estaban limitando religiosamente y ritualmente a la tradición del templo físico y de un lugar que ellos, si iban a adorar, nada más podía ser allí. No, Jesús dice, viene un tiempo en el que no será así, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no depende del lugar, depende de la condición del corazón. Puedes adorar a Dios, no tienes que ser a juro en Jerusalén. Puedes adorarlo donde tú estés. Si tu corazón es realmente un altar consagrado para Él, le vas a adorar donde quiera que tú te encuentres. Y eso lo dice Juan capítulo 5. Pudiéramos buscarlo para que lo puedan visualizar un poco mejor. Juan capítulo 5. Ok, no es Juan capítulo 5, es el 4. Es el 4.
Ok, vamos a leer desde el verso 5. Dice, vino pues, está hablando de Jesús, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Me encanta como la serie de Chosen pone este episodio porque el capítulo comienza con el pozo cuando lo descubrieron en los días de Jacob. ¿Ok? Así comienza este capítulo en la serie de Chosen. Entonces, dice el 6. Y estando allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Ok? Ese lugar, ese pozo y esa región le pertenecía a ¿quiénes? A los samaritanos. Era una ciudad de Samaria. No le pertenecía a los judíos. Y Jesús era, ¿qué? Judío. Entonces, no se acostumbraba que se hablaran, y menos un hombre judío, y menos un maestro, un rabino judío, le hablara a una mujer, y de paso, samaritana. No se acostumbraba. Entonces dice allí, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado, estoy volviendo a leer, el 8, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. De los discípulos de Jesucristo entraron a la ciudad de los samaritanos con billete. Hay mucha gente que dice, no, es que Jesús era pobre. No, Jesús no era pobre. Jesús tenía tanto dinero que había alguien que robaba de la bolsa y nadie se daba cuenta. Imagínese usted si tenía o no tenía. Mire, si alguien me quita dinero, yo sé. Porque yo cuento con cada puya. Jesús tenía tanto que robaba y nadie se daba cuenta. Bueno, en la serie Chosen ponen ahí como que Mateo medio como que en uno de esos movimientos de Judas le pareció extraño, porque Mateo también era bueno con los números, porque era cobrador de impuestos. Eso también es bien interesante en la serie de Chosen. Ponen como que algo le causa ruido y él cuestiona, pero entonces después le salen con una patada, como que no, él tiene, Dios lo puso, Jesús lo puso a administrar eso viene ahí. No, ¿cómo lo vas a, o sea, desconfiar de eso? Es desconfiar del criterio de Jesús para decidir. Entonces dice, bueno, está bien, sí, pero se queda con la cosa en la cabeza. Y la Biblia nos dice que Judas sustraía de la bolsa. Tenía otras intenciones, a pesar de que era su discípulo. Entonces dice que ellos fueron a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ven lo que les decía al principio? Hay un problema allí, no se trataban. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces comienza el diálogo entre ellos, vamos a leerlo completo. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿por qué le dijo que eres profeta? Porque ¿quién le vino a Jesús con el chisme? Ningún hombre. El Espíritu Santo le dijo, él profetizó y le dijo, es verdad que hayas dicho que no es tu marido, porque tienes ahorita un hombre que no es tu marido legalmente, estás arrejuntada con él, y antes de él tuviste 5. Y entonces ella dijo, wow, entiendo que eres profeta.
Y entonces viene la pregunta que yo les estaba diciendo. Una vez que ella reconoce, wow, eres profeta, todo este diálogo tenía un sentido para esa mujer y para lo que era necesario que ocurriera con ella y con Samaria en los días de Jesucristo, pero también tiene un sentido para que quedara reflejado para nosotros hoy. Ahí él le dice, la mujer viene y dice, bueno, si este es un profeta, le voy a hacer la pregunta que tengo en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Fíjate que no era cualquier persona esa mujer samaritana. Quizás tenía una vida muy desordenada emocionalmente, pero era una mujer que quería honrar a Dios, que quería acercarse, pero no sabía cómo y estaba confundida por lo que decían los judíos y lo que decían los líderes religiosos samaritanos. Entonces llega y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ahí le señala el monte de Jezreel. Y vosotros, es decir, los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, los samaritanos adoran sin conocimiento porque lo que están siguiendo es, como diría el pastor Néstor Blanco, el camino del becerro. O sea, ustedes están haciendo el camino hecho ordinariamente y con manipulación y basado en confusión, porque no está en la ley. En la ley estaba estipulado que debía ser en Jerusalén. Y ahora mira, viene la respuesta, ahora ya la podemos entender con mayor comprensión. Dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque sí tenemos la ley, sí tenemos la enseñanza, tenemos la enseñanza, entonces nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque podemos tener certeza de lo que Dios quiere y cómo quiere que lo adoremos, en dónde. Dice, pero eso no es tan relevante, porque lo relevante no es dónde, sino cómo. Lo relevante en la adoración no es dónde, sino cómo. Y Jesús le dice, porque la salvación, nosotros lo sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando el Padre, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, entendemos un poquito esa situación, la separación, la dispersión, está hablando de que la carta a Santiago está dirigida no solamente a los judíos, sino a todas las tribus. Y como no sabemos quiénes son, pues podemos entender que está hablando para nosotros también. Es una carta del pastor Santiago, dirigida para Sebastián, para Elkin, para Jainer, para Oslicet, para Rebeca, para Maripili, para Andrea, para Lucho, para mí y para cada uno de ustedes. Entonces, ¿ven por qué les decía que quizás demoremos un poco más en atravesar los versículos? Porque es importante tener la comprensión completa de por qué la Biblia está escrita de esa forma. Ahora podemos leer Santiago capítulo 1 de la misma manera. Ahora no, ¿verdad? Ahora entendemos. Dice, ¿por qué está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas? Y dice, salud. ¿Okay? De una manera, una cordialidad al escribir esta carta. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Alguna pregunta? Qué bueno que haya quedado claro. Vamos entonces ahora sí al verso número 2. ¿Quién lo puede leer? Sobre el versículo 1, que me parece muy cool. Es que exacto, Santiago es hermano de Jesús. Pero él no se presenta a sí mismo como lo haríamos nosotros chapeando. ¿Sabes? Sino que él tiene esa él no llega y dice, yo soy el hermano de Jesús, no, yo soy esclavo de Jesús. Soy siervo. Es decir, él aplica justamente lo que dice Jesús. Se hace menos a sí mismo. Él elimina como todos esos aspectos externos que la gente prestaría atención y dice, no, yo solo soy siervo, yo estoy aquí sirviendo. Así es, sí,
Sí, no hay nada que chapear, no dice, yo tengo tantos años en el ministerio. No, yo nací del mismo vientre del que salió Jesucristo. No, sí, porque cualquier persona ha podido aprovechar. O sea, una persona con un corazón errado dice, no, es que ya va. Es que los verdaderos seguidores de Jesús, los que quedáramos a cargo, en realidad no son los apóstoles, son los que venimos detrás de él. Y hay gente que le mete a las cotufas aquí, tiene un par de maíces en la cabeza. El éxito del ministerio de Santiago es que él comprendió que él, aunque era hermano de sangre de Jesucristo, aunque tuvo la misma madre y el mismo padre que Jesucristo, a nivel de crianza, él era un servidor del Mesías, de Dios hecho hombre. Y él lo asumió así. De hecho, al principio sus hermanos no creían en él. Al principio sus hermanos estaban como, ¿quién es este? O sea, nosotros nos criamos con él. ¿Cómo es que este es el Salvador del mundo? ¿Este es el Hijo de Dios? Quizás lo vieron sin cepillarse los dientes en la mañana. O sea, dieron cuenta que cuando les daba ganas de orinar, él tenía que ir a orinar. Tenía necesidades igual que cada uno de nosotros. Jesucristo, pero era Dios. Entonces, eso a mucha gente pudo haberle causado incredulidad. Entonces, el mérito de Santiago es cómo él pudo entender, a pesar de la familiaridad que tenía con Jesucristo, el respeto, la reverencia y la sumisión que él debía ante el privilegio que tuvo de ser un hermano menor de Jesucristo de sangre. Es muy bonito eso. Entonces, verso 2. ¿Quién va a leer el verso 2? Verso 2. Ok. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es algo natural tener... ¿Qué es el gozo? Estar feliz. Más que una felicidad, Ok. es una alegría que solamente Dios te puede dar. Ok. Muy bien. El gozo es felicidad, pero es más que felicidad. Es alegría, pero es más que alegría. Porque la felicidad y la alegría dependen de circunstancias favorables. El gozo no. El gozo es una actitud, es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. De hecho, cuando leemos los frutos del Espíritu, encontramos que el gozo es uno de ellos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Amor, gozo. El gozo es el segundo que se nombra allí en esa lista de Gálatas 5:22. El gozo. Entonces el gozo es algo que produce Dios en nosotros. Al nosotros conocerlo, al nosotros llenarnos, al nosotros experimentar lo que Dios le estaba invitando a experimentar a la mujer samaritana, ¿verdad? Que le dijo, si me pides agua, yo te daré de esa agua viva que nunca más volverás a tener sed. ¿Qué era? Bueno, yo voy a llenarte por dentro de una alegría y de un gozo, de una saciedad en la que tú vas a sentir que no vas a tener más sed de sentirte bien. No vas a depender de circunstancias, no vas a depender de momentos felices o momentos tristes. No, sea cual sea la circunstancia, tú vas a encontrar el cielo, vas a encontrar el gozo de Dios allí. Entonces, por eso él dice, primero dice hermanos míos, o sea, habla también de la humildad. Él puede decir, no, yo soy el pastor. Ovejas mías. No, dice, hermanos míos. Estamos delante de Dios, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos hermanos menores de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Somos coherederos con Él. Pero entre nosotros, ¿usted cree que en el cielo vamos a decir, no, ya va, pero es que Él era pastor? Es que Él era apóstol, no es que Él era profeta, ¿no? ¿Cómo nos llamaremos? Hermanos, todos hermanos, hijos de un mismo Padre.
Entonces dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo. ¿Qué sumo gozo? Es la mayor alegría, la mayor satisfacción en esta vida. Es decir, siéntanse plenos. ¿Cuándo? Cuando les den muchos recursos, cuando sean prosperados en todos sus caminos, cuando todo el mundo les quiera hacer bien. No. Dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? ¿Cómo? Una dificultad. Muy bien. ¿Ustedes han presentado pruebas en el colegio? ¿Han presentado pruebas para quedar en algún trabajo, algún test? Todos hemos sido probados alguna vez. ¿Nos gusta que nos prueben? No es agradable. Porque si nos prueban, estamos en riesgo, ¿o no? El que va a una prueba está en riesgo de que lo aprueben o lo desaprueben. Y en una prueba es un proceso donde también sufrimos. Obviamente, si yo estoy confiado, si yo estudié bien, si yo me he preparado para esa prueba, ¿cómo yo llego a la prueba? Confiado, tranquilo, y disfruto de la evaluación. Entonces, Santiago dice, ustedes tienen que estar tan maduros, tan llenos de Dios, que cuando vengan esas pruebas, en vez de generarle temor y quieran sacarle el cuerpo, como mucha gente que le huye a las pruebas, y en vez de enfrentar los conflictos, le huye a los conflictos, tengan por sumo gozo. Es decir, alégrense en esos momentos porque va a haber algo, va a haber hay un objetivo detrás de cada prueba. Es como cuando uno tiene pruebas de rendimiento. En las capacidades deportivas es muy fácil para que nosotros hagamos la analogía con la palabra. Si tú te preparas para una prueba de rendimiento físico, vamos a hablar de los maratonistas, deben correr ciertas distancias en tantos segundos. La prueba de los 100 metros planos, el récord es como de 8 segundos y tanto. 100 metros, recorrer 100 metros en 8 segundos. Entonces la gente se prepara para eso y es evaluada su condición física. Bueno, nosotros enfrentamos pruebas que nos van a evaluar, pero que también nos van a hacer mejorar. Si no existieran las pruebas, no habría que mejorar. Pero como hay pruebas, hay mérito, hay un esfuerzo que es requerido para que triunfemos. Entonces debemos esforzarnos. Entonces dice allí, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Verso 3. A mí me gusta pensar que el sumo gozo, más que como, obviamente mucho piensa en alegría, felicidad, es como plenitud, es estabilidad, sabiendo que te sostiene Dios. Es como, voy a sentirme tranquilo, y Santiago nos dice, si les vienen pruebas, porque él dice, tener por sumo gozo cuando ya hay pruebas, las pruebas es algo inevitable, algo que no vamos a poder evitar. Y es justamente esa estabilidad o esa plenitud que nos permite estar listos para la prueba que va a venir eventualmente. Muy bien. Muy buen comentario. Las pruebas van a venir. No es que, bueno, a veces va a haber, a veces no va a haber. Si tenemos suerte no tendremos ninguna prueba. No. Tenemos que estar listos porque la prueba va a venir. Sí. Es constante. Exacto. Y no nos va a preguntar si estamos listos para que llegue la prueba. No, la prueba va a venir. Exacto. Pero tenemos que estar satisfechos y listos, plenos, no descuidados. ¿Qué pasaría si tenemos una competencia, pero como ya nosotros nos sentimos muy capaces, nos descuidamos y no entrenamos previamente? ¿Cómo nos va a agarrar? Desentrenados, fuera de forma. Por eso la carrera de la fe es una carrera de una preparación constante. Por eso dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga, porque puede ser que yo tuve muy buenos resultados en las pruebas anteriores. Pero si yo me descuido y me confío, yo siento que no, claro, ya yo me la sé, ya yo estoy bien, ya yo no tengo que orar tanto, ya yo no tengo que leer la palabra, ya yo no tengo que forzar, ya yo no tengo que obligarme a hacer las cosas bien, ya yo como que estoy bastante bien. ¿Qué va a venir? La prueba y me va a agarrar fuera de forma y me va a tumbar. Porque no debemos confiarnos en nuestra propia capacidad,
ni en nuestras victorias pasadas. Todos los días debo yo prepararme y todos los días debo esforzarme, porque la meta es ser como Cristo. Y que las pruebas, más bien, es un indicio de que estamos avanzando. O sea, no hay forma de que tú estés universidad, colegio, disciplina deportiva, cualquier cosa en el mundo y que digas, bueno, yo le voy dando y espero el día final a ver si me dan mi título o si gano esta competencia. No, si no voy haciendo pruebas, no voy sufriendo y preparándome para pruebas constantemente, no puedo saber si estoy avanzando o no estoy avanzando al objetivo final. Mira, si el enemigo no te está mirando, algo estás haciendo mal porque él está tranquilo con que sigas como estás. Sí, las pruebas hacen medible, cuantificable nuestro progreso. Uno dice, no sé si les ha pasado a ustedes que se encuentran en una situación y dicen, wow, Dios, de verdad que tú has cambiado mi carácter, porque yo en otro momento hubiera reaccionado de una manera distinta. Lo hubiera hecho mal, hubiera cometido este o este error, pero ahorita yo no reaccioné así. Oye, no ha sido en vano el tiempo. Dentro de la fe, Dios está cambiándonos. A veces uno se pregunta por qué existen las pruebas. O sea, porque si yo soy tan buena, porque pero yo he como sentido de parte de Dios y el Señor me ha dicho que toda prueba es consecuencia de una actuación o de algo que hice. Y no necesariamente hay gente que dice, no, si estás enferma, estás en prueba porque algo no hiciste. No me refiero a eso. Me refiero a que generalmente cuando no hay gozo en tu corazón, cuando no hay gozo en tu corazón, es porque algo hiciste indebido. Cuando viene la prueba, si puedes experimentar gozo, porque te estás dando cuenta de lo que hiciste y vino la prueba. Pero lo que quiero decir es que lo que no entiendo en mi caso, y es que es un Dios parte de Dios, que siempre que hay una prueba es a consecuencia de algo. O sea, la prueba no viene por eso. Sí. O sí, es una pregunta y una respuesta. Sí. Hay pruebas que son consecuencia de malas decisiones y tenemos que, hay cosas que se pagan aquí en la vida y que Dios nos permite atravesar por esas consecuencias para redimirnos también. Es decir, si tú cometiste un error, o sea, tú tuviste una vida desordenada y en esa vida desordenada pues rompiste 1000 corazones y a los 9 meses salió un rostrico nuevo en la vida, dando como resultado de tus decisiones, un bebé no es la prueba. Un bebé no es, él no es el pecado. Él es inocente totalmente. Pero tus actos tienen consecuencias. Tu vida cambió y ahora no es que, ay, qué prueba ahora tengo que ser mamá. No, no es que, qué prueba que tengo que ser mamá. Es qué prueba que yo tengo que aprender ahora y quizás tengo que sacrificar ciertas cosas para atender mis nuevas necesidades y requerimientos en la nueva tarea que tengo. Pero hay muchas cosas que, como tú dices, vienen por consecuencia de nuestra desobediencia, pero hay cosas que no. Si analizamos la vida de Daniel, por ejemplo, lo metieron en el foso de los leones. ¿Qué malo hizo Daniel para que lo metieran ahí? Si lo que hizo fue bueno. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron de malo para estar en el horno de fuego? No hicieron nada malo, pero fueron probados. Entonces, cada uno de nosotros, Abraham, todos. ¿Qué malo hicimos para ser probados? Nada. Es parte de la vida. En la vida va a haber pruebas. Pero esa prueba es para refinarnos, para hacernos mejor. Incluso a veces cuando es consecuencia de malas decisiones, también Dios redime esa consecuencia negativa y en vez de destruirnos y derribarnos, quiere que nuestro corazón cambie y que seamos mejores. Entonces, en el proceso nos vamos a ir dando cuenta y por eso es necesario que seamos sobrios y objetivos y que si nos cuesta identificar de dónde viene lo que yo estoy viviendo, pues tenemos que buscar consejería no solamente espiritual, sino de gente madura emocionalmente para que nos ayude a entender de parte de Dios por qué atravesamos por situaciones.
Porque si es algo que yo estoy pagando una consecuencia y yo la idealizo como que es Dios me está probando, cuando analizas esa vida te das cuenta de que no es que Dios te está probando de buenas a primeras porque tú eres bien bonito. No te está probando como a Daniel en el foso de los leones. Daniel no hizo nada malo para estar ahí, pero vio la gloria de Dios en el foso de los leones. Puede que requieras examinar más minuciosamente qué errores cometiste para meterte en ese atolladero. Y una vez que lo entiendes, pues entonces puedes reflexionar y no seguir cometiendo los mismos errores. Pero Dios siempre saca algo bueno, algo positivo de nuestras desgracias. Y obviamente de aquellas cosas que nos permite experimentar para que crezcamos y para que se manifieste su gloria, que es lo que queremos. Queremos decirle, Dios, sí, úsame. Y muchas veces nos va a usar metiéndonos en problemas, en situaciones que no queríamos estar, para mostrar su gloria. Porque eso es lo que hace un hijo obediente. Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Ok. Envíame a mí, ¿a dónde? Lo que pasa es que lo idealizamos y decimos, bueno, envíame a mí, pero yo quiero que me envíes a los Estados Unidos, yo quiero que me envíes a una iglesia próspera, yo quiero que me envíes a una comunidad, yo quiero que me envíes a un trabajo exitoso, a un lugar. Lo idealizamos. Si es de Dios, tiene que ser así, ¿no? Dios, Él le dio un ministerio exitoso a Jeremías. ¿Y sabe dónde pasó la mayor parte del tiempo de su ministerio? Preso. Por ser usado por Dios. Dios lo usaba y el rey lo metía en el cepo, lo metía en la cárcel, lo golpeaba, porque no le gustaba lo que estaba hablando. Pero era lo que Dios decía. Entonces, al final, la prueba no nos dice si estamos o no estamos con Dios. Solamente la manera en cómo nosotros actuamos a pesar de la prueba es la que nos dice quién está de nuestro lado. ¿Ok? Y a veces somos y eso lo hace el legalismo y la tradición. Y le decían a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Siempre buscando un responsable, siempre buscando señalar, echarle la culpa a alguien, ¿no? Siempre buscando el defecto, lo que está mal. En cambio, la actitud del reino de los cielos es, ¿qué está haciendo Dios en mi vida ahorita? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Lo hice? ¿Fui culpable y estoy pagando una consecuencia? ¿O simplemente es una oportunidad de que la gloria de Dios se muestre a través de mi carácter y de mi obediencia, a pesar de? ¿Ok? Estamos terminando. El tiempo se nos fue. Dame un segundito que no quiero terminar sin leer. Dice el verso 3, sabiendo, o sea, la razón por la que me puedo gozar en medio de la prueba, y no es solamente gozar, sino sumo gozo, es porque yo sé que valdrá la pena. Dice, porque sé, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿y qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu Santo. La prueba forma el carácter, y el carácter es requisito indispensable para que tú y yo seamos salvos y seamos instrumentos de salvación en nuestra generación. La semana que viene podremos seguir ahondando de este versículo 3, pero hay un objetivo. Si no existiera una manera de razonar la prueba, si no tuviera una intención, un sentido, una lógica, entonces sería, ay, por Dios, ¿para qué? Incluso Job, leemos Job, entonces, ¿para qué probaste a Job así? No, es que habían cosas que Dios quería hacer en el carácter de este hombre. Para mostrar su gloria. De hecho, dice Job, en el caso específico de Job, ya que lo comentamos, Job dice, el mal que temía me sobrevino. Es decir, todos los sacrificios que él hacía, todas las cosas que hacía por sus hijos, que eran hijos que vivían vidas desordenadas, él vivía quizás su devoción y su vida de obediencia a Dios no estaba basada en un amor y un afecto genuino de devoción pura, sino en un temor a la consecuencia de los pecados. Y a Dios tú te le puedes acercar por temor o por deber, pero Dios no quiere que nos acerquemos solamente por temor o por deber, sino que desarrollemos un verdadero afecto, una devoción pura de amor hacia Él. Y eso fue lo que cambió en el corazón de Job seguramente. Dios cambió un corazón que se acercaba por temor a las consecuencias de la desobediencia
a un corazón que se acercaba por devoción y que estaba dispuesto a decir, Dios, si la mejor manera en la que tú te lleves la gloria es que me deshagas, deshazme. Y eso ya es madurez. ¿Okay? Y es lo que Jesús hizo. Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en su voluntad, aunque nosotros tengamos que sufrir muchos agravios, la gloria va a ser mayor. ¿Ok? Dos cositas rápido. Me acordé de esta escena de Todopoderoso que me parece muy enfocada. Si tú le pides paciencia al Señor, te va a dar paciencia mágicamente, te va a dar la oportunidad de ser paciente. Te va a dar, si le pides autocontrol, te va a dar la oportunidad de que te autocontroles o te va a dar autocontrol mágicamente. Y justamente usaste el ejemplo de heme aquí, envíame a mí. Lo voy a leer rápido porque me parece justamente esto que estamos hablando. En Isaías En 6. Isaías 6. Él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Soy Isaías. Y en el 9, Dios le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Es decir, Dios no estaba mandando a hablar, diciéndole, tú háblales, pero ellos no te van a entender nada. Cuéntales y no van a entender y no van a saber nada de lo que estás diciendo. Eso es literalmente una prueba para Isaías. Tú ves y hablas, pero sabes el resultado. Sí, sabes el resultado y lo peor es que no va a haber ningún teléfono grabándote para que por lo menos lo vea alguien más en otro lado. Exacto. Pero quedó registrado y está su profecía para las futuras generaciones, para que quede el testimonio de que Dios sí usó a alguien para hablar. Exacto. Y a lo que quiero llegar es como, estoy seguro de que si a nosotros nos mandan, mira, veías esto, pero va a salir mal. Realmente lo dudaríamos demasiado. Eso es una prueba. Ok. Entonces la semana que viene continuaremos hablando de esto, de cómo la prueba va ejercitando nuestro carácter y así como un gimnasio y unas pesas, mientras mayor es la dificultad, mejor es el resultado. Un dicho gringo, o sea, en inglés que me gusta mucho, dice, no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. ¿Quieres que te crezcan los músculos? Pues tienes que ejercitarte hasta que te duelan bastante. Y después va a ir creciendo progresivamente. Pero si yo entreno cómodamente, nunca voy a avanzar al ritmo de que si me esfuerzo hasta que me cueste. Porque las cosas buenas en esta vida requieren un esfuerzo, una disciplina y un dolor. Y eso es lo que trae la prueba. Gracias a Dios por las pruebas. Entonces, Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Permite que podamos tener muchos más momentos como este en lo que queda del año y que podamos profundizar en estos versículos, también reconociendo la voz de tu Espíritu Santo hablándonos de manera particular a cada uno en lo que estamos viviendo en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestros entornos. Podamos llevar a la práctica cada una de estas cosas que estudiamos para parecernos cada vez más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.